Mira, la emergencia sanitaria, la emergencia de salud pública, estamos en un momento donde todavía la curva de contagio y la curva de fallecimientos, pues no nos permiten saber si estaremos preparados cuando ésta siga subiendo. Lo que sí sabemos es que se ha optado por una estrategia de muy pocas pruebas, a diferencia de países como Corea del Sur, donde la estrategia fue probar y probar para tener claro por dónde estaban los brotes y poder tener una estrategia de contención pues más focalizada en función de dónde están los problemas. Nosotros no tenemos un control más que generalizado, no muy estricto, y esperemos que la historia se desarrolle bien. Tampoco tenemos claro cuál es la capacidad de los hospitales para atender pacientes en casos graves. Estamos viendo en Nueva York que cuando se te acumulan los pacientes a un sistema hospitalario pues, más grande que el nuestro, está teniendo problemas muy serios. Entonces yo creo que es pronto para evaluar. Y las medidas anunciadas en materia de salud pública son las correctas. Hay que comprar ventiladores, compraron suficientes, estarán a tiempo, pues vamos a ver. Hay que tener a los médicos bien equipados. Bueno, parece que no están tan bien equipados como deberían. Donde sí tenemos más evidencia, Joely, que no estamos atendiendo de la forma adecuada el reto, es en materia económica. ¿Por qué? Porque ante lo que viene probablemente sea la crisis más profunda de la economía desde el 29, o sea, no es una cosa menor lo que está por avecinarse. Sabemos que viene, y lo que hasta ahora ha anunciado el presidente López Obrador es muy tibio en sí mismo frente al problema, si lo comparamos con la reacción frente a la crisis económica del 9, que era mucho menos grave que esta, y muy tibio frente a lo que están haciendo otros países. Carlos, un gusto saludarte, Paco Ramírez. A ver, con esto que estás mencionando, hemos escuchado los pronunciamientos tanto médicos como económicos de las instancias internacionales, qué es lo que se está haciendo en ambos sentidos, y parece ser que no las escuchamos. Y aquí mi pregunta es, ¿le falta asesoría al presidente dentro de su gabinete, concretamente en el área de salud y de economía? ¿Los escucha o no los escucha? Son dos temas. ¿Tiene asesoramiento? Yo creo que sí. Los dos grupos son pues, competentes. Por supuesto, conozco mucho mejor el equipo económico que el de salud. Así es. Pero en sus currículum son gente preparada para esto. Y en el caso de Hacienda, pues hay una larga tradición de saber enfrentar estas crisis, porque llevamos muchos años teniéndolas que enfrentar. Entonces, no creo que sea una falta de asesoría. Es una falta de disposición a cambiar una estrategia que quedó, digamos, definida desde el arranque de la administración, y que la impresión que queda después de oír al presidente ayer es que pues no ha pasado aquí demasiado grave, nada demasiado grave, las cosas siguen como siempre. Nos trataron de un informe en lo que básicamente nos dijeron, vamos a seguir haciendo lo mismo, le vamos a dar un poco más de dinero a fulanos, vamos a ampliar la llave a sutano, pero la estrategia general no se mueve un ápice. Y ante un cambio tan profundo de las circunstancias, lo que estamos viendo en gobiernos de otros países es que están cambiando su estrategia. Él hablaba de apoyo a Pemex sin recorte a sus obras gubernamentales, las tres más importantes, el aeropuerto, el Tren Maya, Dos Bocas. Hablaba de la creación de 2 millones de empleos en 9 meses y también del recorte tanto de salarios como de prestaciones. ¿Está dentro de lo legal y lo económico, en términos económicos, lo más adecuado en este momento? Mira, lo legal, supongo que te refieres a lo de las prestaciones, en particular el aguinaldo de los mandos medios y superiores. Por supuesto, es ilegal, pueden cambiar la ley, porque también lo pueden hacer. Sería incluso, si la cambiaran, discutible si lo puedes cambiar retroactivo. Como sabemos, el aguinaldo no es algo que te pagan a fin de año, es algo que te pagan a fin de año, pero que vas acumulando a lo largo del año. Entonces, si aún hoy cambiaran la ley, el gobierno tiene que pagarles el aguinaldo de lo que ya sucedió en el año. Y realmente pues es un poco curioso que a los empresarios les pida que no despidan a nadie, que no les bajen el salario, y él con sus empleados lo que les dice es, te voy a quitar el aguinaldo, que es una prestación que está en ley. Entonces ahí hay un problema, como bien señalan ustedes, de legalidad. En lo que se refiere a continuar sus obras,
sí, es una facultad del presidente decidir hacia dónde quiere gastar el dinero, como lo es también si quiere o no apoyar a Pemex. Como él dijo hace unos días, gobernar es optar, y él está optando por continuar una obra como la del Tren Maya, que quizá la acabe, no, quizá no, porque el tren México-Toluca nos prometieron que iba a estar listo a fines de el 20, al fines del 17, si recuerdo bien, y pues ya sabemos que estamos al 20 y no lo han terminado. Entonces es una estrategia donde básicamente te dice, lo que voy a hacer es lo mismo que iba a hacer, que supuestamente va a generar empleos, pero no hay ninguna estrategia específica para llevar esos recursos a donde más empleo puedan generar. Respecto a los 2 millones de empleos, es una promesa, yo te puedo prometer muchas cosas, pero no hay ninguna base de política pública que va a ser A, B, C y D para llegar a los 2 millones de empleo después de un primer año del sexenio donde no se crearon los empleos prometidos, donde se crearon menos empleos que en el 18, pues si lograra crear 2 millones de empleos habría que darle el premio Nobel en economía, porque lo que seguramente vamos a ver es una brutal destrucción de empleo por la falta de apoyos a quienes dan los empleos, que son las empresas chicas, medianas y grandes, donde en otros países los están apoyando de muchas formas y no vemos ninguno de esos apoyos en México. Carlos, no faltará quien diga que somos alarmistas, no falta quien dice que no dejamos trabajar al presidente López Obrador, pero bueno, 2 preguntas aquí. ¿Cuál es la perspectiva que tienes del futuro de nuestro país y en qué momento, si las cosas son así como lo hemos platicado en estos momentos, si las cosas son así, cuándo, en qué momento los mexicanos nos vamos a dar cuenta de que la situación en el gobierno es que no hay gobierno? Respecto a lo primero, más que la pregunta, los antecedentes de la pregunta. Esto de que no dejamos trabajar al presidente López Obrador, no ha habido presidente en la historia de las últimas décadas que haya tenido tan pocas restricciones. Las leyes que hoy existen en México son las que él quiso que tuviéramos. No ha habido nadie que le haya frenado ninguna ley. Las reformas constitucionales que hizo, todas le salieron como él quería. En la única que tuvo que ceder un poco fue en la revocación de mandato. Pues realmente que uno diga o no diga, no obstaculiza el que el presidente está haciendo hoy lo que quiere hacer. El límite es sus capacidades para hacer lo que dice que va a hacer, pero es otro tema. Ya vimos hace un año, cuando salió el primer reporte que mostraba un cambio de tendencia importante en el crecimiento económico, que decía que la economía iba a crecer 0, un poquito menos de 0, y que el presidente se enojó con ese analista, que era el economista en jefe del Bank of America, y le apostó que íbamos a crecer al 2, y ya vimos pues que no crecimos al 2. Entonces todos los analistas, incluso los de Hacienda, que son los más optimistas, o sea, lo que te muestran es que tendremos en el mejor de los casos, según Hacienda, un crecimiento 0, en el peor, según Hacienda, una caída en el producto de un poco menos de 3, y hay muchos analistas, incluido del Bank of America, que ya le atinó, desgraciadamente el año pasado, que está pronosticando un 7%. Ahora, la economía no va a crecer, de crecer 7% o no porque lo diga el Bank of America o lo repitamos tú y yo en el radio. Va a tener ese comportamiento en función del entorno internacional y las políticas que el presidente utilice para confrontarlas. Como decía ahí López Portillo hace muchos años en esta gran frase de soy responsable del timón y no de la tormenta, pues sí, la tormenta está ahí, pero el timonel bueno es el que aprende a minimizar los costos de la tormenta, y la impresión que me da por las políticas que nos anunció ayer o por el informe de ratificación de las políticas que viene haciendo desde el arranque de su sexenio, pues me temo que no hay ninguna de estas acciones que enfrente lo que explica el que los analistas digan que vamos a crecer tan poco. Y esto tiene que ver con un shock que se llama de demanda,
pues una serie de productos que antes nos querían comprar, como el petróleo. Se bajó la demanda de forma monumental y para colmo, los dos principales productores de petróleo están compitiendo para ver quién produce más. Pues el precio del crudo está por los suelos y tiene un costo alto para el país, muy alto para las finanzas públicas y altísimo para Pemex. Y por otro lado, hay muchos shocks de demanda, pero ese es el más visible. Y por otro lado, pues por la emergencia médica no podemos salir a una convención, no podemos reunirnos para construir A o B o C, y entonces pues la economía se está haciendo más chiquita, y lo que están haciendo otros países es transferirle dinero a las empresas o a los individuos o a ambas para que tengan la liquidez para sortear esto y que no se destruyan las capacidades productivas del país, y entonces el rebote sea mucho más fuerte, porque lo que los analistas están viendo no solo es que la caída va a ser hoy, de acuerdo a los pronósticos que he visto yo, la más profunda de América Latina, sino además para el año entrante, cuando ya la economía mundial se recupere, se está viendo una recuperación muy modesta, precisamente por el daño que se espera que se vaya a generar. Es Carlos Elizondo Meyer, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Al contrario, saludos. Hasta luego.